Dentro de la dirección y gestión de proyectos existen muchos conceptos que se manejan en la guía del PMI y que cualquier director de proyectos debe conocer para que su administración sea totalmente eficiente. Así que en esta segunda lección hablaremos de los conceptos que debes comprender y que son la base de toda la metodología del PMI para gestionar, administrar cualquier tipo de proyecto. Entonces, empecemos. Pero antes de iniciar, les recuerdo no olvidar seguirme y dar clic en la campanita para que no te pierdas la próxima lección y ninguna de las lecciones que subiremos a este curso de gestión y dirección de proyectos, que es totalmente gratis. Así que aprovéchalo. Parte de ser un buen director de proyectos es conocer cómo se establece su ciclo de vida y qué aspectos de dirección se encuentran involucrados o forman parte del mismo. Entonces, empecemos por allí. ¿Qué es el ciclo de vida del proyecto? El ciclo de vida del proyecto es el conjunto de actividades que todo director de proyectos ejecuta con la finalidad de que se desarrolle el proyecto y de esta manera poder cumplir con el objetivo, que es, lógicamente, será la entrega de un producto, de un servicio o de un resultado único. Según lo que vimos en la primera lección, por cierto, si no viste la primera lección, te dejo por aquí la descripción en el enlace para que puedas revisarla. Continuemos entonces. El ciclo de vida del proyecto es un conjunto de fases y procesos o actividades que se ejecutan, pero ¿cuáles son o cómo están definidas? Entonces, analicemos primero las fases. Cuando hablamos del ciclo de vida del proyecto, estamos hablando del desarrollo de fases, mismas que se realizan de manera lógica y que culmina con la finalización de uno o muchos entregables. ¿Y qué es un entregable? Pues es el resultado de completar la fase y que nos permite decidir sobre el siguiente paso que debemos seguir. O sea, decidimos si continuamos con la siguiente fase, si nos quedamos en esta fase, si tomamos acciones correctivas o si tomamos acciones preventivas. Una fase, además, está dividida en subcomponentes que nos permiten a los directores de proyectos poder ir controlando mejor cada fase. Los subcomponentes son acciones que nos indican el tipo de trabajo que realizamos dentro de la fase. Hagamos un ejemplo de esto. Vamos a suponer que vamos a desarrollar un proyecto de construcción de una vivienda. Podríamos, como directores de proyectos, dividir el ciclo de vida de este proyecto en las siguientes fases: inicio del proyecto, organización y preparación, ejecución in situ, entrega de la vivienda. Ahora, ampliemos esto a subcomponentes. Dentro de la fase de inicio, podríamos mencionar que se desarrollarán las siguientes actividades: reunir los requisitos del cliente, el diseño, la aprobación y la autorización. Así podemos tener con las otras fases, como por ejemplo esto. Por tanto, es evidente que a través de ir completando cada subcomponente dentro de las fases, nos resulta más sencillo poder controlar el proceso de desarrollo del proyecto. Ahora vamos al segundo punto, los procesos. Cuando mencionábamos que el ciclo de vida es el conjunto de actividades que llevamos a cabo como directores de proyecto, estábamos hablando de los procesos. Al igual que las fases, los procesos son actividades que se ejecutan de manera lógica y que a través de entradas, que son ingresos de información, herramientas y técnicas, que son lo que utilizamos para generar el proceso, obtenemos salidas, que son los resultados, y esto en definitiva produce uno o más entregables, y ya habíamos mencionado antes lo que es un entregable. Veamos esto en el ejemplo que estamos proponiendo, pero en su fase de inicio. Recordemos, la fase de inicio tiene 4 subcomponentes: reunir los requisitos del cliente, el diseño, la aprobación y la autorización. Entonces, la fase de inicio empieza con el subcomponente reunir los requisitos del cliente. En este caso, mi entrada, o sea, quien me brindará la información será el propio cliente. Ahora, ¿qué herramienta puedo utilizar para ejecutar el subcomponente de la fase de inicio? Posiblemente me puede servir un formulario
donde ya tengo establecida la información que deseo obtener del cliente, como por ejemplo puede ser preguntarle el tipo de casa que quiere, el tipo de estructura, cuántos dormitorios le gustaría tener, entre otras cosas más. Y lógicamente el resultado o entregable será el formulario lleno con toda la información que necesita mi equipo para que inicie el siguiente subcomponente de la fase de inicio, que va a ser el diseño. Entonces, conociendo esto, podemos ya mencionar que dentro de la dirección y gestión de proyectos existen 5 grandes grupos de procesos que es más que seguro que tú ya los conoces o al menos has escuchado de ellos. Y estos son el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo y control y el cierre. Y cada uno de estos se debe cumplir en cada ciclo dentro del proyecto. En el ejemplo del subcomponente de reunir los requisitos, aunque no parezca, desarrollamos estos 5 grupos de procesos. Veamos cómo. Todo inicia con llamar al cliente, luego planifico el día y la hora en que tengo que reunirme con él para llevar mi formulario y poderlo llenar. Hablo de la planificación. Paso a la fase de ejecución, donde asisto a mi reunión y procedo a llenar el formulario. Después paso a la fase del monitoreo y control, donde yo ejecuto esto para controlar que toda la información esté correctamente obtenida. Y finalmente se cierra todo esto entregando el formulario completamente lleno al equipo de diseño. ¿Vieron? Se desarrolló cada grupo de proceso y eso sucederá con todo lo que queremos hacer dentro del proyecto y dentro de su ciclo de vida. Finalmente, el tercer punto, las áreas de conocimiento. En resumidas cuentas, las áreas de conocimiento son planes de gestión que nos darán la guía para que cada grupo de proceso cumpla con su objetivo específico. Es decir, son los documentos que establecen las reglas del juego dentro del proyecto y que nos ayudan a que la dirección y gestión no pierda el control. Así entonces tenemos 10 áreas del conocimiento y cada una de ellas se activa en diferentes grupos de procesos. Pero ¿cuáles son estos? Vamos a mencionarlos. Primero tenemos la gestión de la integración, donde englobamos todas las áreas de conocimiento e indicamos cómo debemos administrarlas. O sea, es la regla del uso de las reglas, ¿sí? La gestión del alcance, donde incluimos todo el trabajo a realizar y cómo se debe manejar para lograr el objetivo del proyecto. La gestión del cronograma, donde se establece de qué manera vamos a determinar el plazo del proyecto y cómo debemos controlarlo. La gestión de los costos, donde se aclara cómo obtener el presupuesto y cómo controlarlo. La gestión de la calidad, donde indicamos cómo garantizar la calidad de nuestro producto, servicio o resultado, cómo controlarlo y cómo monitorearlo. La gestión de los recursos, donde establecemos las reglas para poder administrar de manera correcta los recursos del patrocinador del proyecto. La gestión de las comunicaciones, donde indicamos cómo será el proceso de la comunicación durante el desarrollo del proyecto, cómo será la jerarquía y con quién debemos comunicarnos en caso de inconvenientes detectados. La gestión de los riesgos, donde establecemos la manera en que vamos a anticipar y controlar los riesgos que existen o que pueden existir dentro del proyecto, y en caso de presentarse, será el plan que indique cómo debemos actuar. La gestión de las adquisiciones, donde se establecen las reglas de cómo vamos a adquirir los recursos del proyecto. La gestión de los interesados o de los stakeholders, apréndanse esta palabra, stakeholders igual interesados, donde indicamos cómo tratar a los interesados dependiendo de su incidencia en el proyecto. Así, estas 10 reglas nos ayudarán a que todo el proyecto tenga una eficiente dirección. Claro, se podría pensar que para desarrollarla se requiere un alto nivel de conocimiento en cada una de ellas, pero existen técnicas que iremos viendo en este curso que puedes utilizar a fin de que todo sea eficiente y que la misma guía del PMI permite. Así que no te pierdas ninguna lección y tampoco te olvides de seguirme para que la siguiente lección sigas aprendiendo más sobre este curso totalmente gratuito de dirección y gestión de proyectos. Hasta la próxima clase.